¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día te traigo un ejemplo más sobre los vectores. Dice, dado los vectores, hallar la resultante. ¿Cómo se hace esto? Ya te había mostrado en ejemplos anteriores que para sumar, para hallar la resultante, cuando se presentan varios vectores, lo que hay que hacer, hay que buscar vectores que se persigan unos a otros. Y mira, y eso se observa aquí. Mira al vector A, lo persigue a B. B lo persigue a C. Y C lo persigue a D. Entonces, cuando es así, lo que tienes que hacer es ubicar el inicio de esa secuencia. Habíamos empezado de A, este es el inicio. Y el final, si es que tú has seguido la secuencia, aquí acaba. Ahí mismo es el final. Entonces, para hallar el vector resultante de ellos cuatro, hay que unir el inicio con el final. Pero estamos viendo que el inicio y el final coinciden ahí. Entonces, tú sabes que el vector resultante debe unir el inicio con el final. Pero como coinciden, el vector resultante, su tamaño sería 0. Quiere decir que lo que ha dado como resultado ha sido el vector nulo, porque del vector nulo su tamaño es 0. Pues. En otras palabras, siempre que veas vectores que llegan a cerrar la secuencia, la resultante de ellos es 0, o sea, nula se podría decir. Entonces, en el problema solamente quedarían el vector E y el vector F. El gráfico quedaría así más o menos. Todos los demás han desaparecido. Quedaría así. Pero si tú observas, aquí, en este lugar, estaba el vector D. Vamos a graficarlo para que lo veas mejor. Si tú recuerdas, D estaba aquí. Ahí está. Y apuntaba hacia la izquierda. Ahora, en este instante, están quedando ellos dos nada más. Pero mira, si tú observas, E persigue a F. Este sería el inicio y este sería el final. Entonces, puedo sumar a los dos. El vector resultante iría de aquí para allá. Sería más o menos así. Él lo va a reemplazar a ellos dos. Entonces ellos dos van a desaparecer. Él por sí solo haría el mismo efecto a que si estuvieran ellos dos. Entonces E y F desaparecen. De ellos solo queda su recuerdo nomás. Ya pasaron a la historia. Este es el vector final. Pero si tú te das cuenta, el vector D iba para la izquierda. Este tiene el mismo tamaño, pero está yendo para la derecha. ¿Sabes cómo se llama este vector que ha resultado de todo? Simplemente es el vector D, pero negativo. Es el negativo del vector D. Y él sería el vector resultante que me pedía. Así nomás se hace esto, ¿ya? Y esta es la respuesta. Entonces, si vas a alternativas, en alternativas debe estar esta de acá. Nada más, me estoy yendo. Ya te hago más ejemplos de vectores. No te olvides de suscribirte a mi canal, ¿ya? Todo es gratis. Chao, nos vemos.